La frase que lo cambió todo. La explosiva acusación de Sarah Ferguson contra Meghan Markle y el terremoto en la realeza, a las 7:18 de la mañana del 3 de diciembre. Una entrevista que parecía destinada a pasar desapercibida, se transformó en uno de los episodios más incendiarios de los últimos años en la historia reciente de la familia real británica. Un breve fragmento, de apenas 90 segundos, comenzó a circular en redes sociales con una velocidad inusual incluso para los estándares de la era digital. En él, Sarah Ferguson, duquesa de York, pronunciaba una frase que congeló a millones de espectadores y que, en cuestión de minutos, detonó una reacción en cadena en palacios, redacciones y hogares a ambos lados del Atlántico. Meghan entendía el juego mejor que nadie. Sabía exactamente lo que estaba haciendo desde el principio. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su expresión, hasta entonces serena, se endureció. Su voz, medida durante casi toda la conversación, adquirió un filo inesperado. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube densa, imposible de ignorar. Antes de que terminara la mañana, Meghan Markle sería fotografiada saliendo de su residencia en Montecito, visiblemente afectada, con los ojos enrojecidos y una compostura rota de una manera que el público no había visto jamás. El contexto hacía aún más sorprendente la declaración. La entrevista había sido organizada con discreción, casi con cautela. Tras ser apartada de las provisiones reales a finales de noviembre, Sarah Ferguson vivía un exilio semipermanente en Portugal. Aceptó hablar con un periodista portugués de prestigio, conocido por sus perfiles empáticos de figuras públicas desplazadas o caídas en desgracia. El objetivo era claro: mostrar a una mujer que, después de décadas de errores, escándalos y humillaciones públicas, intentaba reconstruirse lejos del ruido. Durante la mayor parte del encuentro, de unos 30 minutos, todo transcurrió según lo previsto. Sarah habló con emoción de sus hijas, Beatriz y Eugenie, dejando ver un orgullo genuino y una conexión profunda. Mencionó su trabajo benéfico, sus proyectos literarios y su deseo de encontrar paz lejos del escrutinio constante de los tabloides británicos. Incluso abordó su relación con el príncipe Andrew con un lenguaje calculado, propio de alguien que ha aprendido, a través del dolor, cuándo hablar y cuándo callar. El periodista, percibiendo su cautela, formuló preguntas suaves, ofreciendo comprensión cuando correspondía y evitando deliberadamente cualquier terreno excesivamente inflamable. Pero hacia el final, el tono cambió. La pregunta fue aparentemente inocente, una reflexión sobre los cambios dentro de la familia real, las salidas, los exilios y el círculo cada vez más estrecho que rodea al rey Carlos III. Fue entonces cuando algo se quebró. Quizá el cansancio, quizá la distancia, quizá la sensación de no tener ya nada que perder. Sarah comenzó a hablar con una franqueza que tomó por sorpresa incluso a su interlocutor. Reconoció sus propios errores, el caos financiero, los escándalos, el infame correo vinculado al caso Epstein, décadas de decisiones equivocadas expuestas ante la opinión pública. Pero, de pronto, su tono se afiló. Yo fui expulsada por cosas que hice desde la desesperación, dijo. Pero otros que calcularon sus salidas, que manipularon narrativas, que se presentaron como víctimas mientras ejercían poder, fueron celebrados. El periodista, consciente de que algo importante estaba ocurriendo, se inclinó hacia adelante y preguntó con cautela a quién se refería. Sarah guardó silencio el tiempo justo para que resultara incómodo, y entonces pronunció el nombre, o al menos la acusación, que cambiaría el curso de la jornada. Meghan aseguró que no era ingenua respecto a los medios ni a la vida real, que fue estratégica desde el principio, y lanzó la comparación más dolorosa. La diferencia entre nosotras es que cuando yo cometí errores, con el tiempo los asumí. Cuando ella hizo cálculos, los llamó supervivencia. El fragmento fue subido a redes sociales por un medio portugués a las 6:52 de la mañana GMT. 15 minutos después, ya había sido replicado, traducido y analizado en Twitter, Instagram y TikTok. A las 7:15, los tabloides británicos lo llevaban en portada digital. A las 7:20, programas matinales estadounidenses interrumpían su programación. A las 7:30, fuentes cercanas a Meghan confirmaban que había visto el clip y que estaba, en palabras de un informante, absolutamente devastada. Lo que hizo tan explosiva la declaración no fue solo la acusación, sino su precisión. La insinuación de que Sarah poseía información interna, conocimiento directo de las intenciones y estrategias de Meghan durante su etapa como miembro activo de la realeza. Durante años, Ferguson había guardado silencio sobre la saga de los Sussex,
limitándose a comentarios vagos sobre lo difícil que era casarse con la institución. Esta vez era distinto. Era una acusación directa, pública, sin ambigüedades. En Buckingham Palace, la reacción fue inmediata. Antes de las 8 de la mañana, altos asesores participaron en una llamada de emergencia para revisar el clip, evaluar riesgos legales y de reputación, y, sobre todo, intentar anticipar qué más podría revelar Sarah. La princesa Ana, informada durante su agenda matinal, habría comentado lacónicamente: «Advertí que se convertiría en un problema». El príncipe William, al ver las imágenes desde Kensington Palace, experimentó una mezcla de preocupación y frustración. Nunca confió en la discreción de Sarah, pero comprendía que su desesperación, su exilio y su inestabilidad financiera la convertían en una figura impredecible, fuera de cualquier control institucional. Camila, con años de experiencia en su propia rehabilitación pública, percibió el peligro al instante. No se trataba solo de un ataque contra Meghan, sino de una grieta en el silencio cuidadosamente mantenido para evitar que el conflicto con los Sussex volviera a desbordarse. Sin embargo, la reacción más intensa se produjo al otro lado del océano. Según múltiples fuentes cercanas al entorno de los Sussex, Meghan vio el clip poco después de las 7 de la mañana, hora del Pacífico. Se preparaba para una reunión relacionada con su productora cuando un asistente le mostró el video. Lo vio una vez, luego otra. Su expresión pasó de la confusión al asombro y, finalmente, a un dolor crudo, sin filtros. Harry, en otra habitación, percibió el silencio repentino y fue a buscarla. Su reacción fue inmediata y protectora. Comenzó a hacer llamadas. Abogados, publicistas, cualquier persona que pudiera ayudar a entender el alcance real de lo dicho por Sarah. Pero, según quienes estaban presentes, Meghan ya se estaba desmoronando. La fortaleza que había exhibido durante años de críticas implacables parecía resquebrajarse bajo el peso de esta acusación concreta, porque no era solo un ataque mediático más, era, en su percepción, una traición. Sarah Ferguson, alguien que había vivido su propio exilio, su humillación pública y su lucha contra un sistema implacable, la había señalado de la forma más pública posible. El momento elegido tampoco pasó desapercibido. Apenas días después de haber sido apartada de los privilegios reales, Sarah parecía haber decidido utilizar cualquier conocimiento que tuviera como arma, ya fuera por represalia, por necesidad de relevancia o por pura supervivencia. A media mañana, aparecieron las fotografías. Meghan saliendo de su casa en Montecito, con gafas de sol oscuras y un abrigo pesado pese al sol californiano. Observadores notaron su lenguaje corporal, el paso apresurado, la tensión visible en los hombros, la ausencia total de su habitual sonrisa controlada. Fue un momento raro, sin blindaje, que dijo más que cualquier comunicado oficial. La mujer que había construido una narrativa pública basada en la resiliencia y la fortaleza, estaba, claramente, atravesando una grieta. Durante un breve y luminoso instante, Sarah Ferguson fue todo lo que la monarquía británica necesitaba sin saberlo. Vibrante, espontánea, deslenguada y abiertamente imperfecta, contrastaba de forma casi provocadora con la elegancia contenida y meticulosamente controlada de la princesa Diana. A finales de los años 80, la prensa la adoró. La bautizaron como la duquesa divertida, celebrando su energía contagiosa, su cercanía con la gente común y su aparente incapacidad para encajar en los moldes rígidos de la realeza tradicional. Sarah parecía humana en un mundo diseñado para la distancia y la solemnidad, pero aquel idilio mediático duró poco. La misma prensa que la había encumbrado comenzó a devorarla. Su peso, su manera de vestir, sus gastos, su risa demasiado alta y su supuesta falta de decoro se convirtieron en munición diaria para los tabloides. Cada gesto era diseccionado, cada error amplificado. Para 1992, su matrimonio con el príncipe Andrés había colapsado bajo el peso combinado de los escándalos, la separación y una cultura mediática que se alimentaba de destruir a las figuras que previamente había elevado. Sarah pasó, en tiempo récord, de ser una bocanada de aire fresco a un ejemplo de todo lo que la monarquía no debía tolerar. Décadas después, cuando Meghan Markle se casó con el príncipe Harry en 2018, las comparaciones fueron inevitables. Otra mujer ajena al núcleo tradicional de la realeza, otra figura que llegaba con una energía distinta, moderna, difícil de encasillar. Y, una vez más, un objetivo inmediato para una maquinaria mediática que en la era digital se había vuelto aún más agresiva, constante y despiadada. Sarah, que para entonces había logrado una rehabilitación parcial de su imagen gracias a años de trabajo benéfico,
resiliencia pública y silencios estratégicos, observó la llegada de Meghan con una mezcla de empatía y cansancio. Quienes estaban cerca de ella recuerdan ese momento como uno cargado de reconocimiento. Sarah sabía exactamente lo que se avecinaba. En los primeros meses, existieron contactos discretos. A través de intermediarios comunes, Sarah habría hecho llegar mensajes a Meghan, ofreciéndole consejos, compartiendo su propia experiencia y advirtiéndole sobre las trampas invisibles que aguardaban tras los muros del palacio. Meghan, según fuentes cercanas, recibió aquellas advertencias con gratitud, pero también con cautela. Estaba convencida de que su situación era diferente. Tenía formación mediática, independencia económica previa y, sobre todo, el respaldo activo de Harry. Creía que esos factores la protegerían de los peores embates que habían destrozado a Sarah décadas antes. Sarah, según quienes la conocían bien, encontró esa confianza admirable y profundamente ingenua. Con el paso del tiempo, esa frágil solidaridad empezó a resquebrajarse. Sarah observaba cómo Meghan se movía dentro de la familia real con una pulcritud estratégica que ella jamás había tenido. Los compromisos públicos de Meghan eran impecables. Sus discursos estaban cuidadosamente medidos. Su imagen, aunque controvertida para algunos sectores, parecía gestionada con un nivel de control y previsión que contrastaba con los años caóticos de Sarah, cuando cada semana traía una nueva crisis imposible de contener. La ruptura definitiva llegó en 2020 con la salida de los duques de Sussex. Sarah, aún residente en Royal Lodge, junto a Andrés, siguió el terremoto mediático con emociones encontradas. Comprendía el impulso de huir de una institución asfixiante, de escapar de un sistema que castiga la diferencia, pero no pudo evitar notar las diferencias abismales. Meghan y Harry se marcharon bajo sus propios términos, armados con una plataforma global, contratos millonarios con Netflix y Spotify, y un relato de victimización que encontró especial resonancia en Estados Unidos. Sarah, en cambio, había sido empujada afuera, humillada públicamente, dejada en una precariedad financiera crónica y privada de cualquier reinvención compasiva. Esa disparidad nunca se expresó en público. Sarah mantuvo una neutralidad calculada respecto a Meghan, un silencio que los observadores del palacio interpretaron como una estrategia de supervivencia. Pero en privado, según quienes la trataban, germinó un resentimiento sordo, no tanto hacia Meghan como persona, sino hacia la injusticia del resultado. Ambas habían sido consideradas problemáticas por la institución. Ambas habían sido relegadas a los márgenes. Sin embargo, solo una emergió con influencia global, seguridad económica y un relato que la presentaba como una valiente narradora de verdades, mientras la otra quedaba reducida a una advertencia viviente. Para finales de 2025, cuando Sarah enfrentaba lo que ella percibía como su exilio final, la pérdida de las últimas provisiones reales y su eliminación práctica del futuro de la monarquía, ese resentimiento se transformó en algo más punzante. Desde su perspectiva, Meghan prosperaba en Montecito, construyendo un imperio mediático, mientras ella era discretamente enviada a Portugal con recursos mínimos, apenas suficientes para mantener la dignidad. La sensación de agravio se volvió insoportable. A ello se sumaba lo que Sarah creía saber. Durante el breve periodo en que Meghan fue miembro activo de la familia real, Sarah aún conservaba cierto acceso a eventos marginales, conversaciones informales, comentarios de pasillo. Y en esos espacios observó patrones. La forma en que Meghan manejaba las crisis, la calibración emocional de sus mensajes públicos, el uso estratégico de la vulnerabilidad. Nada ilegal, nada abiertamente incorrecto, pero suficiente para sembrar en Sarah la convicción de que la narrativa de ingenuidad no era del todo sincera. Sarah había visto cómo ciertas historias emergían en momentos sorprendentemente oportunos, como la versión de Meghan sobre los conflictos llegaba con rapidez quirúrgica a periodistas afines. Había escuchado fragmentos de conversaciones de personal, comentarios de familiares, observaciones que dibujaban a una figura mucho más calculadora de lo que la imagen pública sugería. Durante años, guardó silencio, por discreción, por miedo a represalias y porque hablar habría parecido mezquino y vengativo. Ese silencio empezó a resquebrajarse cuando el exilio dejó de ser temporal. En su villa portuguesa, aislada, viendo a Meghan prosperar mientras ella luchaba por mantenerse a flote, la autocensura perdió sentido. El golpe final llegó al saber que Meghan había concedido otra entrevista más sobre las dificultades de la vida real, reiterando su condición de víctima de una institución inflexible. Aquella noche, con una copa de vino y el Atlántico brillando bajo la luna de noviembre, algo se rompió en Sarah. Ella
había sido castigada por errores cometidos desde la desesperación. Meghan había salido por elección, con apoyo y recursos, y aún así seguía reclamando el papel de víctima, mientras a Sarah se le exigía desaparecer en silencio. Ese cóctel de injusticia, soledad y la temeridad que nace cuando ya no queda nada que perder, preparó el terreno para el 3 de diciembre. Cuando un periodista portugués le preguntó por las salidas reales, Sarah vio una oportunidad no solo de contar su verdad, sino de corregir lo que consideraba una distorsión fundamental del relato público. Y habló, sin importar las consecuencias. Las semanas previas a esa revelación estuvieron marcadas por presiones acumulativas. Su traslado a Portugal, presentado inicialmente como un nuevo comienzo, se reveló pronto como un abandono elegante. La villa era cómoda, sí, pero profundamente solitaria. Sin dominio del idioma, lejos de Inglaterra, de sus hijas y del único mundo que había conocido, Sarah se encontró atrapada en un vacío emocional que ni el vino ni las vistas al océano podían llenar. A la soledad se sumaron las tensiones financieras. El palacio había cortado todo apoyo. Sarah sobrevivía con ingresos modestos de libros y trabajos benéficos cada vez más escasos. Muchas organizaciones se alejaron tras su asociación renovada con los escándalos de Andrés. El riesgo reputacional se volvió una excusa recurrente. Una vez más, Sarah enfrentaba el terror familiar de no saber cómo sostener una estabilidad básica. Beatriz y Eugenia quedaron atrapadas en un dilema imposible. Amaban a su madre, pero entendían la postura del palacio. La ayudaban económicamente de forma discreta, sabiendo que cada gesto podía atraer una atención indeseada. En una videollamada a mediados de noviembre, Eugenia intentó persuadirla con suavidad de aceptar la situación. Sarah asintió, pero algo en su mirada delataba que la aceptación no estaba en camino. Dentro de Buckingham, las alarmas comenzaban a sonar. Informes de seguridad advertían que Sarah se estaba volviendo impredecible. Contactos con periodistas, movimientos que sugerían una posible ruptura del silencio. La presión crecía en todos los frentes. William había hablado del asunto con su tía Ana en una reunión discreta celebrada en noviembre. La respuesta de la princesa fue tan directa como siempre, casi brutal en su franqueza. Habían presionado demasiado rápido, sin ofrecer el apoyo necesario. Ahora, la familia estaba pagando el precio de ese error de cálculo. Para Ana, la situación era clara. Sarah no era una conspiradora ni una estratega, sino el resultado previsible de años de marginación, errores propios y una institución incapaz de gestionar a quienes quedaban fuera del centro de poder. Cuando el rey Carlos fue informado de que Sarah estaba considerando hablar con los medios, la reacción no fue ira, sino agotamiento. Otra crisis. Otro miembro de la familia al borde de generar un problema que él ya no tenía energía para contener. Autorizó contactos discretos a través de intermediarios, mensajes cuidadosamente redactados que ofrecían una ayuda económica limitada a cambio de discreción continuada. No era una solución elegante, pero sí una fórmula conocida dentro de la Casa Real. Sarah, sin embargo, los rechazó de plano. Orgullosa, enfadada y profundamente herida, no quería ser comprada. Quería reconocimiento. Quería que alguien admitiera que había sido tratada de manera injusta. Camila fue, quizás, quien tuvo la visión más clara de lo que se avecinaba. Ella misma había vivido su propio periodo como villana oficial de la narrativa real, conocía de primera mano cómo el aislamiento y el desprecio público pueden distorsionar el juicio. En una conversación privada con Carlos a finales de noviembre, lo advirtió sin rodeos. Sarah iba a hablar, no por crueldad, sino por desesperación. Y cuando las personas desesperadas hablan, dicen cosas que no pueden retirar jamás. Carlos preguntó qué sugería hacer. La respuesta de Camila fue incómoda en su honestidad. Nada. Esta situación la había creado la familia. Ahora tocaba soportar las consecuencias. La presión sobre Sarah se intensificó cuando supo, a través de contactos que aún conservaba, que el palacio se preparaba para formalizar su separación definitiva de cualquier vínculo ceremonial. Se estaban redactando documentos que dejarían claro que no tenía ningún rol oficial, ningún estatus, ningún derecho a representar a la familia real en ningún contexto. Para Sarah, aquello no era solo una cuestión administrativa, era una forma de borrado histórico. Sentía que la estaban eliminando de una historia que había vivido durante más de 40 años. La ira que aquello generó fue visceral, física, casi insoportable. A todo esto se sumaba un elemento que actuó como catalizador emocional: la presencia constante y aparentemente triunfal de Meghan. Mientras Sarah sobrevivía en un aislamiento casi total en Portugal,
Meghan ocupaba titulares, aparecía en eventos, anunciaba proyectos, concedía entrevistas donde hablaba de su evolución personal y de su crecimiento. Desde la villa donde vivía prácticamente exiliada, Sarah observaba esa narrativa con una sensación creciente de injusticia. Meghan había elegido irse, había salido con recursos, apoyo y visibilidad. Sarah, en cambio, había sido empujada fuera sin nada, y aún así, era Meghan quien prosperaba, mientras a ella se le exigía desaparecer en silencio. El punto de ruptura llegó a finales de noviembre, cuando Sarah vio una entrevista en la que Meghan hablaba de los desafíos de ser incomprendida por instituciones resistentes al cambio. La conversación estaba cuidadosamente construida. Meghan aparecía empática, reflexiva, nunca vengativa. Se presentaba como alguien que había intentado que las cosas funcionaran, pero que finalmente tuvo que priorizar su bienestar. Sarah, sola frente a la pantalla, sintió como algo dentro de ella se solidificaba en una furia fría y lúcida. Había guardado silencio durante años, silencio sobre lo que había observado durante la etapa de Meghan dentro de la familia real. Silencio sobre la naturaleza calculada de ciertas intervenciones mediáticas. Silencio sobre la manera en que, según su percepción, Meghan había sabido manipular situaciones en su beneficio mientras adoptaba el rol de víctima. Había callado porque hablar la habría hecho parecer mezquina, celosa, vengativa. Pero ver a Meghan seguir beneficiándose de una narrativa de victimización mientras ella sufría un exilio real, creó en Sarah una sensación de urgencia moral. Alguien tenía que corregir el relato. Alguien tenía que decir lo que, según ella, muchos en Palacio sabían pero no podían admitir públicamente. Cuando un periodista portugués se puso en contacto para solicitarle una entrevista, Sarah no lo interpretó como una oportunidad de venganza, sino como una obligación con la verdad. Se convenció de que no estaba atacando a Meghan, sino aportando contexto. Se dijo a sí misma que estaba siendo honesta, no cruel. Preparó sus ideas, aceptó la entrevista y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Hablaría. Diría lo que sabía, y asumiría las consecuencias como alguien que, por fin, había dejado de proteger a personas que nunca la protegieron a ella. Cuando la entrevista completa se emitió el 3 de diciembre, el impacto fue aún mayor de lo que muchos esperaban. Lo que Sarah reveló no fue una acusación aislada, sino un patrón de observaciones, insinuaciones y comentarios cuidadosamente formulados que pintaban a Meghan no como una víctima ingenua del sistema, sino como una participante consciente y estratégica desde el primer momento. El periodista fue directo. ¿Creía Sarah que Meghan Markle había sido tratada injustamente por la familia real? Al principio, su respuesta fue casi diplomática. Todas las mujeres que se casan con alguien de ese mundo enfrentan desafíos, dijo. El sistema es implacable. Pero luego llegó el giro. Hay una diferencia, añadió, entre alguien que tropieza con esos desafíos y alguien que los navega con precisión. Cuando se le pidió que explicara qué quería decir con precisión, Sarah fue aún más clara. Meghan provenía de un mundo de medios, de gestión de imagen, de narrativas estratégicas. Entendía la óptica como pocas novias reales antes que ella, y utilizó ese conocimiento de forma brillante. ¿Estaba sugiriendo que Meghan había manipulado su situación? La respuesta fue medida, pero inequívoca. Sarah afirmó que Meghan sabía exactamente cómo posicionarse como la parte perjudicada, incluso cuando las circunstancias eran más complejas de lo que su relato permitía. Dijo haber observado su comportamiento en reuniones familiares, la forma en que respondía a determinadas situaciones, el momento elegido para ciertas revelaciones, el uso estratégico de apelaciones emocionales. Todo, según ella, era sofisticado, casi profesional. El momento más devastador llegó cuando Sarah comparó sus propios errores con las decisiones de Meghan. Ella había cometido fallos por desesperación, por ingenuidad, por caos financiero y mal juicio, y con el tiempo los había reconocido. Meghan, en cambio, según Sarah, nunca fue ingenua, fue estratégica. Cada movimiento calculado, cada declaración cuidadosamente elaborada. Y la familia lo sabía, aunque no pudiera decirlo públicamente. La diferencia, sentenció, es que cuando ella falló, acabó asumiéndolo. Cuando Meghan calculó, lo llamó supervivencia. El fragmento se volvió viral en cuestión de minutos. Pero lo que realmente golpeó a Meghan no fue solo la acusación de cálculo, sino la implicación de que Sarah poseía conocimiento interno. Si alguien considerado periférico sabía cosas que contradecían la narrativa oficial de los Sussex, ¿qué más podrían saber otros miembros de la familia? ¿Y qué podrían decir si decidieran hablar? Según fuentes cercanas, Meghan vio la entrevista completa, deteniéndose una y otra vez. Harry, sentado a su lado,
mostraba una ira creciente dirigida hacia Sarah, hacia el palacio, hacia el sistema que, en su opinión, los había herido a ambos. Meghan, en cambio, reaccionó de forma más introspectiva. Apenas habló. Se retiró a una habitación privada durante horas. Amigos describieron su estado como emocionalmente devastado, no porque las acusaciones fueran ciertas, insistieron, sino porque el ataque venía de alguien a quien ella había considerado, en otro tiempo, una posible aliada. La respuesta de Harry fue rápida y protectora. Su equipo legal emitió un comunicado calificando los comentarios de Sarah como irresponsables y difamatorios, advirtiendo de posibles acciones legales. Sin embargo, el tono fue más reactivo de lo habitual, menos controlado, lo que dejó entrever hasta qué punto las declaraciones habían sacudido al matrimonio. En Buckingham Palace, el impacto fue igualmente caótico. William, al revisar la entrevista con su equipo, sintió una especie de confirmación amarga. Siempre había creído que la salida de Meghan había sido estratégica, y las palabras de Sarah parecían reforzar sospechas que llevaba años guardando. Pero también entendía el peligro. Si Sarah había hablado, otros podrían hacerlo. La estrategia de silencio del palacio, ya frágil, quedaba seriamente amenazada. Ana fue tajante. Sarah había cruzado una línea sin retorno. No habría más apoyo, ni financiero, ni de ningún tipo. Había elegido su camino. Camila, en cambio, sintió una mezcla dolorosa de comprensión y decepción. Entendía la desesperación que había llevado a Sarah a hablar, pero también sabía que su decisión dañaría a ambas mujeres de formas que quizá nunca podrían repararse. Las horas posteriores a la emisión fueron vertiginosas. Lo que comenzó como un clip de 90 segundos se convirtió en un debate global sobre verdad, narrativa y poder. Para la tarde del 3 de diciembre, todos los grandes medios habían cubierto la historia. En el Reino Unido, algunos expresaban simpatía por la frustración de Sarah. Otros condenaban su momento y su tono. En Estados Unidos, la cobertura fue más defensiva con Meghan. La división fue clara, reflejando una grieta transatlántica que lleva años marcando la percepción pública de esta historia. En las primeras horas tras la filtración de la entrevista, la reacción fue brusca y casi instintiva. Las amenazas legales iniciales, lanzadas en un intento de contención rápida, dieron paso con el correr del día a una estrategia más calculada, más pulida, diseñada para el largo plazo. Al caer la noche, el mensaje definitivo llegó a través de la Fundación Archewell, el vehículo comunicacional de Meghan Markle y el príncipe Harry. No mencionaba a Sarah Ferguson de manera directa, pero estaba cargado de significados. Hablaba de resiliencia, de verdad, de la lucha constante contra la desinformación. Una frase, en particular, resonó con fuerza. Siempre hemos sido transparentes sobre nuestras experiencias y no nos dejaremos intimidar por quienes buscan reescribir la historia desde el resentimiento personal. Sin embargo, detrás de ese discurso cuidadosamente elaborado, la realidad privada era mucho más frágil y caótica. Según múltiples fuentes cercanas, Meghan atravesaba uno de los momentos más inestables desde su salida de la familia real. Amigos íntimos la describieron oscilando entre una ira contenida y una tristeza profunda, casi paralizante. Lo que más la descolocaba no era solo la crítica, sino su origen. Sarah Ferguson no era una periodista sensacionalista ni una comentarista externa. Era alguien que conocía el sistema desde dentro, alguien que había sufrido la maquinaria monárquica y que, en otro contexto, podría haber sido una aliada natural. Harry, fiel a su carácter protector, reaccionó con rapidez. Según se supo, intentó en varias ocasiones comunicarse con sus primas Beatriz y Eugenia, con la esperanza de que intercedieran ante su madre y ayudaran a frenar la escalada pública. Pero ambas, atrapadas en un conflicto emocional imposible, se negaron a intervenir. Divididas entre la lealtad hacia Sarah y la empatía hacia Harry, comprendieron que cualquier movimiento solo profundizaría las grietas ya irreparables. El silencio, para ellas, fue una forma de autoprotección. Mientras tanto, en Buckingham Palace, el equipo de comunicaciones enfrentaba a un dilema que rozaba lo insoluble. Condenar a Sarah implicaba, indirectamente, validar el relato de Meghan. Defenderla suponía otorgar legitimidad a sus acusaciones. Y recurrir al silencio, la estrategia histórica de la monarquía, conllevaba el riesgo de que la narrativa se descontrolara aún más. Finalmente, optaron por lo conocido, un comunicado breve, aséptico, sin compromiso alguno, limitándose a reconocer que estaban al tanto de la entrevista y que no harían comentarios adicionales. Desde Kensington Palace, el príncipe William observaba las consecuencias con una mezcla incómoda de satisfacción y alarma. Por un lado,
La intervención de Sara había logrado algo que la institución jamás podría haber hecho sin exponerse: cuestionar públicamente el relato de Meghan sin dejar huellas institucionales. Por otro, entendía perfectamente el costo. Sara se había vuelto radiactiva, una figura imposible de reintegrar al círculo real. Y, quizá más grave aún, había sentado un precedente peligroso. Si una exiliada se atrevía a romper el silencio, ¿quién más podría hacerlo? La princesa Ana, pragmática como siempre, lo vio con claridad desde el primer momento. Para ella, Sara había quemado su último puente. A partir de entonces, el objetivo debía ser uno solo: asegurarse de que no tuviera más palancas, más información, más munición que pudiera utilizar en futuras entrevistas. De forma discreta se iniciaron revisiones legales internas, no para demandar, al menos no todavía, sino para evaluar escenarios: qué sabía Sara, qué podría decir y qué herramientas tenía el palacio para protegerse si decidía seguir hablando. Camila, en cambio, vivió el episodio desde un lugar más íntimo y melancólico. En privado, confesó sentir una tristeza profunda. Veía a dos mujeres dañadas por la misma institución enfrentándose entre sí, incapaces de encontrar un terreno común. Para ella, esa era la herencia más cruel de la monarquía. No los escándalos ni los titulares, sino su capacidad para aislar, para enfrentar a quienes comparten heridas similares, para convertir la supervivencia en un juego de suma cero donde alguien siempre debe ser destruido. Y Sara no se detuvo. Antes de que terminara la semana, concedió 2 entrevistas más, una a un podcast estadounidense y otra a una revista francesa. En ambas amplió sus declaraciones iniciales, aportó ejemplos, detalles, matices. Su tono fue menos incendiario que en la primera aparición, pero el efecto acumulativo resultó demoledor. Sarah Ferguson se posicionó como una contadora de verdades, y aunque nadie podía asegurar si se trataba de hechos objetivos o de su propia versión de los acontecimientos, lo cierto es que había alterado de forma irreversible la conversación en torno a Meghan Markle y la salida de los Sussex. Para Meghan, el impacto fue profundo y duradero. Las fotografías de los días siguientes mostraban a una mujer visiblemente agotada, con la confianza radiante que solía proyectar reemplazada por una expresión de cansancio y vulnerabilidad. Según su entorno, decidió retirarse de varias apariciones públicas ya programadas, necesitando tiempo para procesar no solo las palabras de Sara, sino lo que representaban. Porque la pregunta que flotaba en el aire era aterradora. Si una exiliada había hablado, ¿quién sería la siguiente? Las consecuencias comerciales no tardaron en hacerse notar. Aunque ningún contrato importante fue cancelado de inmediato, varios proyectos en desarrollo comenzaron a experimentar retrasos inesperados. Editoriales interesadas en posibles ampliaciones de memorias alegaron conflictos de agenda. Alianzas con marcas que parecían seguras empezaron a mostrar complicaciones. El palacio no necesitó mover un solo dedo. La intervención de Sara había introducido un nivel de incertidumbre suficiente como para que los socios comerciales recalcularan riesgos por su cuenta. Para Beatriz y Eugenia, la situación fue especialmente dolorosa. Amaban a su madre, comprendían su sufrimiento y las injusticias que había vivido durante décadas, pero también sentían una profunda empatía por Meghan, otra mujer triturada por la maquinaria real. El hecho de que Sara hubiera elegido atacar a alguien en una posición tan similar, en lugar de buscar solidaridad, dejó a ambas hijas atrapadas en una maraña de lealtad, decepción e impotencia. En Portugal, donde residía Sara, el después tuvo un sabor agridulce. Las entrevistas le devolvieron una atención global que no experimentaba desde hacía años. Algunos medios la presentaron como una valiente denunciante que por fin se atrevía a decir lo que otros callaban. Otros la retrataron como una figura amarga, movida por los celos y el resentimiento hacia alguien más exitosa. Sara se repetía a sí misma que no le importaban las críticas, que había dicho una verdad necesaria. Pero sola, en su villa, observando el Atlántico oscurecerse bajo los cielos grises de diciembre, no pudo evitar preguntarse si la satisfacción momentánea había valido el precio, porque el precio fue permanente. Cualquier posibilidad de reconciliación con el palacio, ya de por sí remota, se volvió inexistente. Sus hijas, aunque seguían queriéndola, se mostraron más distantes, cautelosas de no verse arrastradas a un conflicto interminable. Y Meghan, que podría haber sido una aliada natural en la experiencia compartida del exilio, pasó a ser una enemiga declarada. Sara había elegido su momento de verdad, pero el costo fue el aislamiento absoluto. La atención mediática comenzaba a disiparse, dejando tras de sí solo los escombros.
A medida que avanzaba diciembre y el impacto inicial se diluía, una pregunta dominaba las conversaciones entre observadores reales, defensores de los Sussex e insiders del palacio. ¿Había dicho Sarah una verdad que la familia temía reconocer o simplemente había convertido su amargura en un arma contra alguien que representaba todo lo que ella había perdido? La respuesta, como casi todo en esta historia, dependía de quién la contara. Y la verdadera tragedia era que ambas mujeres, Sarah y Meghan, probablemente estaban contando su propia verdad. Verdades que no podían coexistir sin destruir cualquier posibilidad de entendimiento. Al cerrar la primera semana de diciembre, la revelación de Sarah Ferguson y el colapso emocional de Meghan Markle se integraron en el relato más amplio de la disfunción real. Un relato que parece volverse más oscuro y complejo con cada año que pasa. Este episodio dejó al descubierto, más que nada, la crueldad particular del exilio. No solo la distancia física de la institución, sino el aislamiento emocional y psicológico que implica ser expulsado de un mundo que una vez te definió. Sarah había vivido esa realidad durante décadas. Su ataque a Meghan fue, en muchos sentidos, el acto desesperado de alguien que sentía no tener nada más que perder, pero también reveló algo sobre Meghan. Una vulnerabilidad que había trabajado incansablemente por ocultar. Durante años, se mostró como inquebrantable, capaz de resistir cualquier embate. Sin embargo, las palabras de Sarah, provenientes de una conocedora íntima del sistema, atravesaron esa coraza de una manera que la crítica tabloide jamás podría haber logrado. Los tabloides pueden descartarse como sensacionalistas. Sarah no. Su voz tenía un peso imposible de ignorar. Para familias de todo el mundo, reales o no, la lección es brutalmente clara. El exilio no cura heridas. La distancia no resuelve agravios. Y cuando las personas son empujadas a los márgenes, cuando pierden todo lo que alguna vez fue central en sus vidas, se vuelven impredecibles. No por maldad, sino por desesperación. Lo que presenciamos no fue una muestra de debilidad, sino el costo humano de vivir en un entorno donde cada palabra, cada gesto y cada momento de vulnerabilidad puede convertirse en un arma en manos ajenas. A veces, las revelaciones más dolorosas no vienen de los enemigos, sino de quienes, en teoría, deberían habernos comprendido mejor.